Abdiel, tu nombre es una blasfemia. ¿Por qué no te cambias el nombre? ¿Te llamas Abdiel como yo o tu nombre finaliza con Iel? Por ejemplo, Adriel, Daniel, Gabriel, Uriel. ¿Y te han dicho que tu nombre es una blasfemia? Entonces este vídeo es para ti. El presente vídeo es con fines educativos. Y para comenzar diré que la declaración el nombre hebreo Abdiel es una blasfemia es un ejemplo donde se cumple el dicho la ignorancia es atrevida. Entiendo que exista ignorancia del idioma hebreo, lo que es irrazonable es el tono del mensaje. Abdiel, tu nombre es una blasfemia, cámbiate el nombre, porque este significa Dios es mi siervo. De cualquier modo, aprovecho este mensaje que me enviaron para educar. Sea que te llames Abdiel o tu nombre hebreo finalice con Iel, debes de conocer esta información. Primeramente, el nombre Abdiel figura en el Tanaj. De allí se inspiraron mis padres para llamarme de esa manera. El nombre Abdiel aparece en el primer libro de Crónicas 5:15. Entre la tribu de Dan en los días del rey Yotam de Yehudá, en el siglo 8 aproximadamente antes de la era común. Incluso en el texto masorético de Jeremías 36:26, aunque figura allí el nombre Abdiel, el Targum Yonatán, aproximadamente del primer siglo, lo registra como Abdiel. Y este personaje vivió en los días del profeta Jeremías, aproximadamente entre los siglos 7 y 6. Así que todo esto indica que Abdiel era un nombre usado entre los israelitas en aquella época. Incluso hoy en día hay judíos que se llaman Abdiel. Creo que ya con esta información entiendes que decir que Abdiel es un nombre blasfemo es aventurarse a un sinsentido, pues ningún israelita le daría jamás a su hijo un nombre que signifique Dios es mi siervo. Entonces, ¿por qué dicen que el nombre Abdiel es blasfemo? Por la siguiente razón. Abdiel es evidentemente la composición de dos palabras. Es lo que llaman un nombre teofórico, o sea, un nombre que incorpora elementos alusivos a una deidad. En este caso, uno de los títulos que empleaban y emplean los hebreos para referirse al Creador, Elohim, Eloah, Él. Por su parte, Abdi viene de la raíz Eved, que significa siervo. Ahora, pon atención, aquí viene la parte de la confusión. En hebreo, para decir mi siervo o siervo mío, es Abdi. La I indica el posesivo. Así pues, a primera vista, un lector del hebreo que desconoce el hebreo antiguo de los nombres, cuando ve el nombre Abdiel, lo primero que piensa es que Abdi significa mi siervo, mientras que Él significa Dios. Por lo tanto, piensan que el nombre significa mi siervo es Dios. La conclusión inmediata sería, como ya dije, ningún israelita le daría jamás a su hijo un nombre que signifique tal cosa como Dios es mi siervo. Recuerde que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Por ello es importante siempre ser humildes, reconocer que no lo sabemos todo y así no quedamos en ridículo públicamente. La pregunta es, si Abdiel significase siervo mío es Él o Dios es mi siervo, ¿qué significa Amiel? Am significa pueblo. Si seguimos la lógica que no considera el hebreo antiguo de los nombres, entonces el vocablo Ami significa mi pueblo. O sea, el sonido I indicaría el posesivo. Es decir, Amiel significaría mi pueblo es Dios o Dios es mi pueblo. ¿Tiene sentido este nombre? Por supuesto que no. Otro ejemplo. ¿Qué significa el nombre Adriel?
Literalmente, sin considerar el contexto de los nombres hebreos antiguos, significaría Adriel, mi rebaño es Dios. Si seguimos la lógica que no considera el hebreo antiguo, Eder significa rebaño. El sonido I en Adri identifica el posesivo. Adri significaría mi rebaño y él significaría Dios. Entonces Adriel significaría mi rebaño es Dios o Dios es mi rebaño. ¿Qué sentido tiene este nombre? Señores, estamos hablando específicamente de nombres hebreos. Hay que ir entonces al contexto de los nombres hebreos de la antigüedad. Cuando uno encuentra el sonido I en medio de nombres hebreos antiguos, en su mayoría ese sonido I no indica posesivo en lo que respecta a los nombres. No se refiere a lo que es mío, sino que indica genitivo. Habla de pertenencia. Por decirlo de algún modo, ese sonido I es un remanente fosilizado en un contexto de nombres que no se actualizó junto con el lenguaje hebreo. El sonido I en los nombres hebreos es una antigua terminación genitiva que quedó sin uso en el hebreo posterior. Veamos algunos ejemplos. El nombre Gabriel, Gever, significa varón, pero cuando Gever se le añade él, entiéndase Dios, se unen estas dos palabras para formar un nombre, Gabriel. El sonido I no es posesivo, no se refiere a lo que es mío. Es decir, Gabriel no significa mi varón es Dios, no significa mi Gever es Dios, sino que esa I refleja el genitivo, la pertenencia, es decir, soy varón de Dios, soy Gever de Él. Otro ejemplo, Uriel. Uriel no significa Dios es mi luz, como repito en términos posesivos, sino que entendamos en términos de pertenencia. Uriel, repito, no significa Dios es mi luz, sino soy luz de Dios. El nombre Ariel no significa Dios es mi león, sino soy león de Dios. El nombre Amiel no significa Dios es mi pueblo, sino soy pueblo de Dios. El nombre Adriel no significa Dios es mi rebaño, sino soy rebaño de Dios. Así también el nombre Abdiel. La I no significa posesivo, no se refiere a lo que es mío, no significa Dios es mi Eved, Dios es mi siervo, sino que esa I refleja el genitivo, la pertenencia. Soy siervo de Él, soy siervo de Dios. Repito, ese sonido I en los nombres hebreos antiguos es un remanente fosilizado en el contexto de nombres que no se actualizó junto con el lenguaje hebreo. El sonido I en los nombres hebreos es una antigua terminación genitiva de pertenencia que quedó sin uso en el hebreo posterior. Razón por la cual hay nombres de la época como Amiel, que no significa mi pueblo es Dios, sino soy pueblo de Dios. El nombre Adriel no significa mi rebaño es Dios o Dios es mi rebaño, sino soy rebaño de Dios. Espero que esta aclaración te haya sido útil. Gracias por tu atención.